Hola, ¿qué tal? Representamos al Cebetis 229 de Tehuacán, Puebla, México. En esta ocasión estamos participando en esta Feria de Ambiente Internacional Ecociencia Concordia 2020. La maestra Michelle Antonia Jiménez Ramírez y su servidora Olga López Fortis presentamos el tema La educación y práctica ambiental como actividad transversal para la preservación y cuidado del medio ambiente. Vivimos un momento histórico donde se atiende y lucha contra una contingencia de salud. Ahora mismo, el origen de este problema está en la violación al respeto al medio ambiente a través de la agresión hacia animales silvestres que son asesinados para convertirse en alimento. Ahora el mundo convive con el COVID-19 que nos ha obligado a resguardarnos en casa. Una de las actividades que más se ha visto afectada es el proceso educativo, pero es entonces cuando se demuestra la trascendencia e importancia de tener un compromiso como docentes en formar a jóvenes de educación media superior con conciencia social y ambiental, que entiendan los problemas y necesidades de su entorno, transformándolos en oportunidades y soluciones desde los contextos de sus materias o asignaturas. La RIEM sostiene que los docentes de este nivel educativo deben de tener un perfil compuesto por atributos y competencias que puedan reflejarse en su quehacer de la enseñanza, en lo que resaltan los siguientes. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano. Participa en los proyectos de mejora continua en su escuela y apoya la gestión institucional. En ese sentido, la maestra Che, catedrática de la materia, supervisa la instalación eléctrica del componente profesional de construcción y, en mi caso, catedrática de la asignatura Construye páginas web del componente profesional de programación del Cebetis 229 de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México, establecimos un marco de trabajo cuyo tema principal es el medio ambiente y la concientización del daño causado a este, así como la generación de soluciones a través de la transversalidad educativa. En la primera etapa, se desarrolló una actividad para relacionar a los alumnos de estos dos grupos utilizando como instrumento la planeación didáctica del primer parcial, y de esta manera se organizó una entrevista en la cual hablaron de las ventajas y desventajas que causaban los consumos de dichas energías. Los productos logrados fueron páginas web publicadas en Internet relacionadas a este tema, videos de entrevistas donde los alumnos de la materia de supervisa la instalación eléctrica exponen los conceptos y consejos de cómo generar dichas energías. Después de realizar esta actividad, entramos en contingencia sanitaria y sin dejar atrás este proyecto, tuvimos un reto más importante, que fue el trabajar a distancia con nuestros alumnos y seguir concientizando temas relacionados con el medio ambiente. En la segunda etapa, el tema central fue ¿cómo generar energía eléctrica en casa? Para esto se formaron equipos colaborativos entre ambos grupos y se pidió tener un representante de cada equipo para desarrollar los siguientes temas: generación de energía eolítica en casa-habitación, energía eléctrica a través de un biodigestor, generación de energía eléctrica solar, generación de energía eléctrica a través de paneles solares, energía azul o energía osmótica, energía eléctrica con cartón, lápiz y teflón y generador de energía eléctrica a través de paneles solares caseros. Como productos de aprendizaje fueron una entrevista virtual entre los jóvenes para intercambiar ideas y conceptos para que cada grupo genere la evidencia de aprendizaje de acuerdo a cada materia. Los alumnos de supervisa la instalación eléctrica elaboran una investigación en la cual tendrán que incluir introducción,
planteamiento del problema, justificación y objetivos. Para los alumnos de creación de páginas web, harán un reporte del trabajo en PDF y Wifly de la plataforma de aprendizaje electrónico con el resultado de esta investigación. A continuación, te presentamos las experiencias más exitosas a través de la entrevista hecha a estos jóvenes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hacer una entrevista de trabajo con jóvenes del grupo de cuarto A y cuarto E. Y esta actividad la va a realizar la maestra Shell, a la que le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esta es una entrevista a los alumnos de la especialidad tanto de construcción como de programación, a los cuales les solicito se presenten. En primera instancia tenemos a Esmeralda. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy del CEBETIS 229, del grupo E, de la especialidad de programación, y ya sería todo. Muchas gracias, Esmeralda. Alberto, ¿te puedes presentar, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Alberto Martín Contreras Castro. Soy de la institución del CEBET, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios números 229, del semestre cuarto grupo A de la especialidad de construcción. Muy bien, Alberto. Pues a grandes rasgos, ¿cómo es el desarrollo de generadores eólicos para abastecer de energía eléctrica a una casa-habitación? Bueno, la propuesta que mi equipo sugiere es un aerogenerador de eje vertical, debido a que es más factible instalarlo en una casa habitación y tiene menos consecuencias en caso de tormentas o vientos extremos, además de que no necesita de alguna veleta. Para su instalación o fabricación puede ser con materiales reutilizables como lo es material de PVC o madera para las paletas de nuestro aerogenerador. Para nuestro cuerpo, o lo que va a sostener, sería madera, y para nuestro generador podría ser un motor grande de alguna bomba de agua que nos sirva o taladro. Este generador de motor, el motor nos sirve debido a que gracias a su forma de fabricación tiene la capacidad de que al aplicar nosotros corriente, esta nos brinde movimiento, y viceversa, al aplicar movimiento, esta nos va a generar electricidad para nuestra vivienda. Muy bien, gracias. Y por último, Esmeralda, ¿qué experiencia te llevas a difundir y realizar páginas web de esta actividad de transversalidad? Sí, bueno, la experiencia que yo y mi equipo, y creo que todos los que participaron se llevan, es que no solo se queda esta actividad en aprender, de nuestra parte, en aprender a hacer páginas web o wikis, sino va más allá de que, aparte de aprender y de hacer nuestra investigación y de intercambiar ideas entre dos especialidades distintas, es muy importante, porque al término de esta actividad se puede difundir en internet por medio de las páginas web y de las wikis que nosotros hacemos. Esto es muy importante también porque así las demás personas de todo el mundo pueden también saber lo que nosotros aprendimos, y en cualquier momento y en cualquier lugar. Muy bien, pues les agradezco por esta pequeña pero significativa entrevista y muchísimas gracias a todos. De esta forma se cumple con los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana, donde señala y promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible. A través del respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, los estudiantes pueden sentirse parte de algo más grande que ellos, y les genera motivación de involucrarse activamente con la protección y desarrollo sostenible del mundo,
ya que no solo es hogar, sino también origen de alimento, techo, vestido, recursos locales intercambiables con otras regiones. La nueva escuela mexicana proporciona educación y práctica ambiental que busca la preservación del entorno. Además, promueve el pensamiento crítico, tanto para generar nuevas ideas de desarrollo sostenible como para analizar los patrones de vida y consumo actuales. Sin olvidar que desde la educación inicial se debe fomentar el cuidado y el amor por sí mismos, por los demás, por los seres vivos, para que las y los estudiantes sean conscientes de cada aspecto y manifestación de vida que se encuentra interconectado. Y se espera que mediante este aprendizaje consigan que su actuar sea a favor del medio ambiente a lo largo de su vida. Les agradecemos muchísimo el habernos escuchado y esperamos que esta experiencia de aprendizaje les pueda ser útil. Un gran abrazo y un saludo desde México. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Pereira, soy docente en la República Oriental del Uruguay. Estoy formada en educación emocional. Hace un tiempo atrás realicé una diplomatura en la Universidad de Córdoba, República Argentina, y me considero una investigadora en el área porque hace más de 15 años que busco, leo y encuentro obviamente material al respecto. Me convocan a hablar de la educación emocional porque creo que es un gran déficit en nuestras currículas. Nosotros formamos niños, adolescentes y bueno, y hasta educación formal adulta en muchos aspectos que tienen que ver con el conocimiento, ¿sí? Todas las áreas están cubiertas, pero ¿qué sucede con aquello que sentimos, con aquello que nos pasa, con aquello que a veces no sabemos identificar y mucho menos sabemos comunicar? Bueno, en el día de hoy, en la noche de hoy, quisiera hablarles de este cambio de paradigma que debe existir para que los seres humanos podamos formarnos de manera integral. Nuestras leyes de educación de los países, en este caso Uruguay, Argentina, recorriendo las leyes, las publicaciones de las leyes de educación de diferentes países, encontramos lo mismo: formación integral del ser, aprender a ser, aprender a sentir, aprender a aprender. Bueno, pero hay aspectos que no están cubriendo esa educación integral. Si bien sabemos que tenemos dos lados del hemisferio cerebral, nos abocamos específicamente a veces al izquierdo, tocando por allí algo que le corresponde al derecho, en las artes, las danzas, las expresiones. Pero el mundo emocional, aquello que sentimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchas veces durante el día no debemos resolver una fórmula matemática, ni mucho menos saber específicamente algo referido a la biología o una fórmula química. Pero sí, nosotros, seres humanos, sabemos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos y sentimos emociones. He aquí, este mundo olvidado, este mundo nuestro interior que muchas veces no conocemos, no sabemos cómo comunicarlas, no sabemos cómo encauzar aquellas emociones fuertes, aquellas que nos conflictúan, que crean conflicto en nosotros, que crean conflicto en la comunicación. Bueno, esto debe ser un aprendizaje desde nivel inicial. ¿Por qué digo debe ser un aprendizaje? Porque debe ser tenido en cuenta en nuestros currículum de enseñanza primaria, secundaria y más. ¿Por qué? Porque debemos saber lo que sentimos y porque debemos tener una comunicación
fluida con los demás, aprendiendo a autorregular estas emociones, aprendiendo a que no nos dominen, no dominen nuestro lenguaje, aprendiendo a que la sociedad toda, pero empezando por nosotros mismos, puede ser una sociedad más, más justa y menos violenta. ¿En qué sentido me refiero a menos violenta? Bueno, si nosotros sabemos que nuestro cerebro reacciona químicamente ante el miedo, por ejemplo, que esa reacción química generada por la amígdala cerebral tiene una duración de 90 segundos y que genera adrenalina que va a nuestro torrente sanguíneo, y que por esos 90 segundos debemos conservar la calma y no hacer referencia mental nuevamente a esa situación, porque esa emoción, ese miedo que nos paraliza, que nos hace temblar, que nos hace aumentar nuestras palpitaciones cardíacas, dura exactamente eso, 90 segundos. Que si nosotros encauzamos esa emoción de manera asertiva, vamos a lograr que esa emoción pase y que nosotros podamos reaccionar de manera justamente adecuada después que esta emoción ha pasado. Lo mismo sucede con la alegría, con la euforia, con la tristeza. Bueno, la tristeza es una de las emociones que casi no genera energía, ¿sí? Es una emoción que no es energía, que nos quita energía. Todas las demás generan energía, pero la tristeza no, porque es como un desprendimiento, es como un dejar ir. Pero ¿qué sabemos de ese mundo? Prácticamente nada. Entonces, los invito a intentar generar este cambio de paradigma, este cambio en la comunicación dentro de nuestros hogares, la comunicación con nuestro entorno, con nuestros pares, en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Esta comunicación que es cada vez más asertiva de acuerdo al grado que yo tengo de conocimiento propio. La educación emocional implica eso, que yo me conozca a mí mismo, que yo sepa qué es lo que estoy sintiendo y que sepa cómo manejar mi mundo emocional. Al momento que yo sé cómo manejar mi mundo emocional, mi entorno va modificándose. ¿Por qué? Porque mi conducta posiblemente tenga muchos cambios. Y bueno, nos basamos obviamente en muchos autores, aquellos que hablan de las diferentes inteligencias. Este nuevo paradigma tiene que ver con la autoconciencia, con la autorregulación emocional, con la automotivación, el diálogo que tengo conmigo mismo. El diálogo que tengo conmigo mismo constituye un 90% del diálogo que tengo con los demás seres que me rodean. Entonces, si el 90% del diálogo es conmigo mismo, ese autodiálogo debe ser positivo. Debo cambiar el chip mental de creer que puedo, creer que lo voy a lograr, creer que voy a salir adelante, ¿sí? Ese diálogo mental positivo me va generando a mí una situación de... me va parando en otro lugar con respecto a la sociedad, con respecto a mí mismo, con respecto a mis propios objetivos. La empatía, ¿sí? Algo que está muy de moda esa palabra, pero no sabemos bien lo que es. Las habilidades sociales, el lenguaje social. Es decir, nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos empáticos y personas que se conocen a sí mismas, que conocen sus emociones y que saben autorregularlas, que tienen una comunicación acertada con el resto de los ciudadanos,
¿sí? Solo de esa manera vamos a poder lograr mejores sociedades, mejores lugares donde vivir, mejores entornos familiares, mejores entornos educativos, mejores entornos laborales. En la educación emocional se habla mucho del liderazgo, ¿no? Del liderazgo, de aquella capacidad que tienen los seres humanos de coordinar, de organizar, de tener un diálogo positivo, laboral, en su entorno, quizás en un grupo de juegos infantiles. Esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de motivar. Bueno, todos nosotros tenemos adentro esas capacidades que tenemos que aprender a conocerlas y a sacarlas a flote. Nosotros sabemos que nuestro mundo actual está plagado de conflictos, ¿sí? Que si prendemos la televisión son problemas, conflictos, armas, guerra, bueno, ausencia de un montón de valores. El valor fundamental por el cual nosotros tenemos que luchar día tras día es el amor. Es el amor que nace de nuestro interior y que tiene que rodearnos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Esa capacidad de generar lugares seguros, entorno seguro para nuestros niños, entorno seguro para nuestros adolescentes. Los invito a dialogar, a discutir y a formarse en esta área tan importante de la vida que es la educación emocional. Los invito a pensar en lo que les acabo de decir, porque considero que es valiosísimo, considero que es valioso como ser humano, considero que es valioso como a nivel grupal y considero también que es muy importante a nivel social. Que nos conozcamos, que regulemos nuestras emociones y que tengamos una mayor empatía hacia los demás y que también tengamos diálogos asertivos con nuestros conciudadanos. Bueno, por acá podríamos hablar muchísimo más rato sobre esto. A mí el tema me apasiona, me considero una investigadora sobre el tema. Siempre sentía que a la clase, que al grupo le faltaba algo y que era aquel lugar donde sentirnos más cómodos, aquel espacio donde generar confianza, aquel espacio donde generar un clima de calidez. Y eso lo logré, lo he logrado durante mis años de experiencia como docente con un simple ejercicio, respirando en forma profunda, respirando en forma calmada. 5 respiraciones profundas hacen que nuestros latidos del corazón disminuyan, generen una sensación de tranquilidad y de paz, y en esa sensación de tranquilidad y de paz cualquier diálogo que tengamos es mucho más fructífero. Así que los invito a probar. En primer lugar, comenzar por la respiración. 5 respiraciones profundas, 5 respiraciones calmadas, y después que me cuenten lo que sienten, ¿sí? Un saludo enorme a los organizadores de esta feria tan especial en pandemia. Un saludo enorme a todas las personas que hacen ciencia, a todas las personas que se dedican, tiempo, esfuerzos para que esta feria del ambiente de Concordia Entre Ríos se pueda desarrollar de manera virtual. Un saludo grande para todos y espero que estas palabras
sirvan de disparador para comenzar a investigar sobre la educación emocional. Un saludo muy grande desde Salto, República Oriental del Uruguay. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Chávez y hoy te voy a compartir qué es la investigación temprana en los DIFEIN. ¿Qué son los DIFEIN? Los DIFEIN son los laboratorios de innovación, investigación temprana y formación de empresas e industrias mexicanas que se están organizando en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial en México. Sígueme. El Centro de Enseñanza Técnica Industrial es una escuela de tipo pública en formación de tecnólogos e ingenieros en la educación media superior y superior de México. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son el DIFEIN y sus 3 ejes temáticos. Con sus 3 ejes estratégicos: primer eje, proyecto de investigación temprana; segundo eje, proyecto de investigación tecnológica; y tercer eje, formación de empresas e industrias mexicanas. Con estos ejes, el objetivo de la DIFEIN es fomentar la investigación a temprana edad, que los estudiantes puedan lograr la construcción de proyectos donde puedan desarrollar tecnologías e innovación con lo visto en el aula aplicado en la vida cotidiana y poderlo representar en diversos concursos o competencias. La investigación temprana es la formación académica donde estudiantes a temprana edad en la educación media superior o superior pueden estructurar proyectos científicos de gran calidad. Esto establece que los estudiantes pueden iniciar a aplicar el método científico desde su vertiente básica, que es la documentación de proyectos. ¿Qué tan importante es la documentación en proyectos? Esto lo visualizaremos con la estructura de lo que es el cuaderno de campo, la bitácora o el cuaderno de bordo. Como podemos visualizar, aquí yo tengo diversos tipos de bitácoras. Esta es la bitácora que se presenta y se lleva en la estructura del DIFEIN, donde los estudiantes pueden estar documentando todos los hechos, acciones que realizan en cada una de su labor científica. Como visualizan, hay espacios en blanco. ¿Por qué? Porque en estos espacios van recortes de periódico, fotografías, y todo va estructurado por fecha, acción que realiza y firma de la concesionaria. La bitácora es el documento de suma importancia y excelencia para la investigación a temprana edad. ¿Qué resultados encontré al aplicar esta metodología de enseñanza sobre aprendizaje en proyectos en el STEM? Que los estudiantes, a partir de la generación de proyectos, consolidaban competencias de escritura, de exposición, defensa, aplicaban lo que era la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, podían presentarse ante un público o un comité evaluador y defender sus ideas, defenderlas de forma oral, escrita, pero también gráfica, haciendo diferentes tipos de diseños, haciendo sus estructuras en mamparas, en carteles, en banner. A continuación los invito a ver unas imágenes de lo que realizaron mis estudiantes en la realización de proyectos en su participación en diversos eventos a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Espero disfruten como yo y ellos disfrutaron el creando proyectos en el aula. Hola, soy la maestra Alejandra Giadanz y envío un afectuoso saludo desde México en el estado de Jalisco a la ONG Luz de Livira y a la Municipalidad de Concordia. Voy a platicarles en este telemaratón de 3 temas muy importantes. 1. Participación de los jóvenes en dependencias gubernamentales. 2. Participación de los jóvenes en partidos políticos y legisladores jóvenes federales en México. Como primer punto, en cuanto a la participación de los jóvenes en dependencias gubernamentales en México, vemos que según datos del Índice Nacional de Participación Juvenil, en el año 2012 teníamos a un 20% de jóvenes participando en dichas dependencias. Sin embargo, conforme pasan los años, ese porcentaje ha disminuido hasta llegar al año 2018, en donde únicamente se contaba con el 15% de jóvenes trabajando en dependencias de índole gubernamental.
Ahora bien, otro dato no menos importante es que en el año 2018, de 211 instituciones, con un total de 1.267.400 participaciones, únicamente 194.935 eran jóvenes. Por ende, solo 1 de cada 10 eran funcionarios jóvenes. Y una cifra que me preocupa aún más es que dentro de los cargos de toma de decisiones, igualmente solo el 1 de cada 10 tomadores de decisiones era joven. Como segundo punto, tenemos la participación de los jóvenes en partidos políticos en México. Un dato interesante es que del total de 15.410.671 participantes, solo 258.341 eran jóvenes. Por lo tanto, esto quiere decir que únicamente teníamos 2 de cada 10 personas que eran jóvenes. Y lo más alarmante es que 0 de cada 10 tomadores de decisiones eran jóvenes. Ahora bien, como último punto me gustaría platicarles de las cifras de legisladores y legisladores jóvenes que actualmente tenemos en México. En la Cámara de Diputados se cuenta con únicamente 10 legisladores y legisladores jóvenes de un total de 500 diputados. Y peor aún, la Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, cuenta solamente con 2 legisladores jóvenes de 128 senadores. Todo esto tomando en cuenta que en México se considera persona joven a las que comprenden entre los 12 y los 29 años cumplidos. Como punto de vista particular, en cuanto a este problema, la escasa participación de los jóvenes en los puestos de representación popular es multifactorial, desde la apatía generada por los gobiernos deficientes o desconfianza en las instituciones, hasta la falta de oportunidades para acceder a la toma de decisiones. Sin embargo, esto no significa que no exista algún interés de los jóvenes por involucrarse en los asuntos públicos. Para crear oportunidades e incentivos de participación para los jóvenes, es necesario que se construyan políticas públicas e iniciativas ciudadanas que generen un marco legal y espacios que permitan a la juventud desarrollarse. Y más en un país donde las instituciones necesitan de nuestros jóvenes. Mucho más si tomamos en cuenta que el 25% de la población total en México son jóvenes. Las instituciones necesitan de la participación juvenil. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Edgar Iván Moreno González. Soy estudiante de medicina en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tengo la fortuna de participar de nuevo con ustedes en esta Feria del Ambiente Internacional, ahora con las nuevas modalidades, telemaratón por el Día Internacional del Medio Ambiente. El año pasado tuve la fortuna también de participar de forma presencial en Concordia, y ahora estoy con ustedes aquí en este telemaratón, donde vamos a ver un tema bastante importante. Les mando un fuerte saludo y abrazo caluroso hasta Argentina, desde México. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, que si bien podemos decir está de moda, es un tema importante que aqueja y preocupa a la población mundial, como es el SARS-CoV-2, que es un serio problema que tenemos en la actualidad en la salud pública, que es el virus causante de la enfermedad que ya conocemos, que es COVID-19. Vamos a ver en este orden algunos de los temas importantes que decidí presentarles, que son las generalidades como tal para conocer qué es el virus, la epidemiología, cómo apareció, cómo está la distribución en nuestros países, las manifestaciones clínicas cuando se presenta, cuando se considera uno complicado y cuando se considera crítico, el diagnóstico, cómo lo podemos detectar, el manejo médico en base a la evidencia actual y algunas recomendaciones que a final de cuentas es lo más importante de esta charla, es con lo que nos debemos quedar
y es sin duda lo que debemos aplicar, porque es la forma en la que podemos contribuir todos para que realmente se pueda aplanar esta curva. Y bueno, los coronavirus son virus que si bien no son nuevos, no es que haya aparecido básicamente en general la familia el año pasado, sino que ya existían. De hecho, el siglo XXI han surgido 6 virus importantes que nos han afectado. Y que bueno, 3 de estos virus son coronavirus. El SARS-CoV, que apareció en China por ahí en el 2002, el MERS, que es un coronavirus que apareció en el Medio Oriente, en la India, y el actual SARS-CoV-2, así fue nombrado, por la similitud al SARS-CoV que apareció en China en el 2002, pero este es SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del coronavirus. Y bueno, algo otros virus como influenza H5N1, H1N1 y la H7N9. Y bueno, una vez comentado esto, conociendo un poco de cómo han surgido estos virus, en qué año, bueno, podemos comenzar con algunas generalidades. Lo más importante ahorita es tener en cuenta 2 términos. SARS-CoV-2 es el nombre del virus, del coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo severo, que es el causante de la enfermedad COVID-19. Entonces, SARS-CoV-2, virus, COVID, la enfermedad causada por este virus. Si bien el coronavirus pertenece a un subgénero, que es el beta coronavirus, existen 4, alfa, beta, delta y gamma. Este pertenece al beta, al igual que los otros 2 virus que ya les comenté, que es el SARS-CoV y el MERS. Entonces, este es del mismo subgénero que el virus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Es un virus ARN monocatenario envuelto de sentido positivo, similar al SARS y al MERS. Algunas cuestiones aquí o términos más técnicos pues los podemos aclarar de una forma un poquito más sencilla más adelante con una imagen que vamos a ver. Hay 2 tipos de cepas. Este virus SARS-CoV-2 tiene 2 cepas, la tipo L y la tipo S. La cepa L representa el 70% de las cepas y la tipo S representa el 30% de las cepas. A grandes rasgos, esta es una imagen de cómo es la estructura del SARS-CoV. Vemos esa envoltura que tiene, esas como tal espículas que presentan alrededores, que son las azules, que a final de cuentas son bastante importante, debido a que estas proteínas son las que se utiliza este virus como tal para adherirse, para contagiar a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es básicamente la estructura humana por la cual este virus ingresa. Importante porque a partir de estas proteínas o de estos conocimientos es que pueden ser blancos terapéuticos para la formación de vacunas. Al decir que es un ARN, es básicamente que en lugar de ser 2 hélices como el material genético que conocemos, que es el ADN, bueno, presenta 1. Hay que tener en cuenta que hay 2 tipos, en esa forma se dividen los virus, ADN y ARN. Los ADN, por ejemplo, como un ejemplo rápido, el hepatitis B, y bueno, la mayoría de los virus ARN, como en este caso es el SARS-CoV-2, el SARS-CoV anterior y el MERS, por ejemplo. Entonces, la forma o el término coronavirus en algunas fuentes menciona que se asimila básicamente a cuando hay una explosión solar, esa estructura que se forma alrededor como una corona radial o radiada, básicamente por eso se le dio el nombre, o básicamente por la estructura que forma a vista el microscopio, que forma como esas pequeñas espiculitas en forma de corona. Bueno, en generalidades, básicamente la transmisión de este virus se da por gotitas respiratorias. Esto se lleva a cabo cuando una persona tose, estornuda o habla y esta persona se encuentra a cerca de 1,5 metros, incluso hasta básicamente 1,5 metros o menos, y estas gotitas llegan o caen básicamente en la cara de la otra persona, en algunas mucosas, por ejemplo la conjuntiva, que estamos hablando del ojo, la nariz o la boca, y a partir de eso es como es el medio de entrada de este virus. Las gotas como tal que se emergen por parte de otra persona no viajan a más de 2 metros y no permanecen en el aire, sino que estas gotículas no quedan suspendidas, básicamente caen.
La transmisión se puede dar estando asintomático. Hablamos de que el paciente pues aún no presenta síntomas clínicos, nos encontramos en un periodo de incubación, o cuando el paciente ya es sintomático y por ejemplo algún familiar se encuentra en contacto con él y pues bueno, le estornuda y el paciente también en los pocos días puede que llegue a manifestar estos síntomas clínicos que causa esta enfermedad. La transmisión fecal oral no parece ser un factor significativo de contagio, al menos aún estudiado. Bueno, hablando de la epidemiología de este virus y de algunos virus para mencionar en general, esta imagen se me hace bastante interesante, donde vemos virus que se presentaron en siglos pasados, cuál fue la afectación que tuvieron importante. En esta imagen pues parece representar que el tamaño del virus que se ve aquí es la potencial afectación que tuvo, el número de casos, muertes que llegó a presentar. Entonces, del lado derecho podemos observar ya, de mi lado derecho, su lado izquierdo, podemos observar esos virus que ya les habíamos comentado, que es el SARS, aparición en el 2002, 2003, la fiebre, bueno, o como tal la gripe porcina, que es la influenza H1N1. Esto, bueno, como tal otro virus que se encuentra en África Central y del Oeste, que es como el ébola, que es sin duda alguna un virus bastante importante y hay que tener bastante en la lupa. También es un serio problema de salud pública, sobre todo en ese país. También se han presentado algunos casos en Estados Unidos, ya años anteriores, pero bueno, importante porque recientemente, hace más o menos 2 días, si mal no recuerdo, hubo un nuevo brote. Entonces hay que tener muy presente este virus también. La aparición del MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que apareció en Arabia Saudita en el 2012, también importante. Y bueno, el nuevo coronavirus, que como ya les comentaba, apareció a finales del 2019, del año pasado, brotó causó neumonías de características atípicas en Wuhan, que es ciudad en la provincia de Hubei, en China. Entonces, a partir de ahí se encendieron las alarmas internacionales. La Organización Mundial de la Salud comenzó a detectar esos casos y bueno, este virus comenzó a expandirse de forma rápida, recordando los primeros casos que se presentaron en Tailandia. Entonces, actualmente, la salida, el flujo económico, todo lo que en general, pues, las personas al visitar estos países, que es un país bastante concurrido, entonces tuvo una distribución bastante importante, se empezaron a presentar en otros países. En Europa vimos cómo afectó de forma importante, sobre todo pues, en países como Italia, España. Entonces estamos al pendiente de qué es lo que pasa en estos días. Y bueno, un panorama internacional. Este es un mapa que proporciona, que va registrando los casos confirmados, el porcentaje, bueno, las muertes que se tienen registradas a nivel mundial. Esta es brindada por la Universidad de Medicina, de Johns Hopkins, perdón. Y bueno, vemos aquí como tal que tenemos una cantidad de 6.445.457 casos confirmados. Ahora, considerando que el epicentro como tal de la pandemia ya no es ni Asia ni Europa, ahora ya tenemos este nuevo epicentro en América, para ser un poquito más exactos, en Norteamérica, donde Estados Unidos definitivamente presenta el mayor número de casos. Vemos que a nivel mundial, pues las muertes están por llegar a los 400.000, llevamos 382.451 casos ya de defunciones, y bueno, a la espera de qué es lo que pasa en estos días. Esta es una plataforma bastante interesante, quizás algunos ya la conocen, pero bueno, te brinda la información por país. Y bueno, una vez estando en el país, dependiendo de la cantidad de casos que tenga, también ya te puede ubicar por los estados, las provincias que más casos tienen. Por ejemplo, aquí vemos, este es el mapa en México, y vemos, ya nos posicionamos en México entre los 20 primeros lugares con más casos. Tenemos 97.326 casos. El día de hoy, pues bueno, se estima que van a ser más casos, al igual de funciones. Y tenemos
10.637 defunciones. Entonces aquí los principales lugares afectados pues es la Ciudad de México. Básicamente el centro del país es el que se encuentra más afectado. Aquí generalmente se tiene un reporte diario, al igual que en Argentina, donde se da un resumen de los casos confirmados. Por ejemplo, este es del 2 de junio, donde nos muestran el subsecretario de Salud generalmente en una conferencia, generalmente que se da a las 7:30 de la noche, donde vemos que tenemos 97.326 casos acumulados, y ahí vemos la cantidad de defunciones. Aquí, por ejemplo, hacemos la comparativa, en el caso de Argentina. En Argentina tienen 18.319 casos con 570 defunciones. También a la espera de que se actualicen la información. Y bueno, también hay un reporte diario que se brinda por el Ministerio de Salud. Este es el reporte diario matutino. Y también donde vemos algunos detalles como cuántos casos se van acumulando, cuáles son la cantidad de defunciones que se tienen al día. Y bueno, también vemos del lado derecho, izquierdo para ustedes, con el detalle por provincia, donde vemos que pues Buenos Aires es el que más casos tiene, y ahí podemos observar cuántos son los casos que se tienen confirmados y los números acumulados que se van teniendo. Bueno, aquí hice un acercamiento para que vean el porcentaje, los números que hay. Y bueno, a grandes rasgos mencionarles el espectro de la gravedad de la enfermedad. En un informe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, que incluyó aproximadamente 44.500 infecciones confirmadas, con una estimación de la gravedad de esta enfermedad, se determinó que, como tal, esta enfermedad la podíamos dividir en una enfermedad leve, que en este caso es sin neumonía leve o leve, que esta representó el 81% de esos casos. La enfermedad grave, que nos habla que estos pacientes presentan disnea, hipoxia, una afectación pulmonar mayor al 50% en la imagen que se toma en las 24 a 48 horas, esta representó el 14%, y la enfermedad crítica, que básicamente hablamos de una insuficiencia respiratoria, shock, disfunción multiorgánica, y que bueno, aquí estamos hablando de que el paciente necesita una conducta terapéutica un poquito más estricta, la ventilación mecánica, el uso de diferentes medicamentos para poder sacar al paciente de esa condición. El impacto para la edad también es importante. Si bien desde el inicio se reportó que afectaba generalmente a adultos y a adultos mayores, bueno, afecta generalmente entre los 30 a los 79 años, que son los más propensos a enfermarse. También la tasa de letalidad puede ser del 8 al 15% en personas que pues, aumentan generalmente la edad, mayores a 70 años y bueno, 80 o más. Aquí es importante mencionar que uno de los principales factores más allá de la edad pues son las comorbilidades, es decir, las enfermedades que los pacientes ya tienen, o otras infecciones otras afecciones, que se puedan asociar a la gravedad, incluso a la muerte. Por ejemplo, la edad mayor a 65 años, que preexistan ya enfermedades pulmonares, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades básicamente del riñón, insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus, historia de hipertensión, pacientes con historia de enfermedades cardiovasculares, la obesidad, en este caso hablamos de un índice de masa corporal arriba de 30, pacientes con alguna historia de que tuvieron un trasplante, que lo podemos considerar como pacientes con inmunosupresión o pacientes con infección por VIH. Recordemos que más allá de la edad, pues los pacientes que tienen otras enfermedades, podemos hablar de que su sistema inmunológico pues está deprimido, no está en condiciones como la de una persona aparentemente sana, por lo tanto esto le facilita al virus poder afectar a este paciente de forma general, de forma multiorgánica. Por eso es que estos pacientes generalmente presentan neumonías desde el inicio de los síntomas, que pueden llegar a complicarse estos pacientes, a diferencia de los que no. Bueno, las manifestaciones clínicas, es decir, cómo estos se pueden presentar, cómo se va a manifestar este virus en una persona, pues hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con COVID confirmado tienen fiebre y o síntomas de enfermedad respiratoria aguda.
Y bueno, se han asociado otros síntomas, no necesariamente debemos de asociar fiebre, tos, dificultad respiratoria, como de que tiene que ser eso para poder decir que estamos hablando de COVID. No, hay otros casos, a lo mejor en porcentajes menores, se han asociado también, por ejemplo, con dolores articulares, con dolor de cabeza, con secreción en la nariz, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, confusión. Entonces, no necesariamente tenemos que asociar esos síntomas a que tiene que ser así, básicamente, como tal, una ley, ¿no? Se puede manifestar de diferentes formas. También, una de las principales complicaciones y a lo que se le teme generalmente a este virus es la neumonía, que es la manifestación más grave, frecuente y más grave y frecuente de esta infección, que se caracteriza por presentar fiebre, tos, la disnea es la dificultad respiratoria e infiltrados bilaterales en las imágenes del tórax, que en este caso hablamos, ¿a qué nos referimos con esto? Si vemos la imagen, la que se encuentra superior, la A, vemos cómo en los pulmones se empiezan a ver como esos infiltrados en el área donde van los pulmones, que parecen como algodoncillos. Entonces ahí nos está hablando de que esas áreas son zonas afectadas por el virus, y que todo esto compromete a que básicamente no se lleve a cabo el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno, y por lo tanto genera estos problemas de dificultad respiratoria para los pacientes a grandes rasgos, ¿no? También, bueno, hay que considerar muy importante que la infección, bueno, se puede manifestar de forma asintomática, que si bien han sido bien documentadas, aún se desconoce su frecuencia precisa, pero varios estudios se han realizado en diversos entornos que nos sugieren más o menos cómo se llega a cabo esto. La información o el hecho que nos llevó a ver cómo se llevaba a cabo esto fue el crucero Diamond Princess, que fue un crucero que fue puesto en cuarentena el 2 de febrero del 2020 en las costas de Japón, y que esto, bueno, brindó oportunidad para estudiar la dinámica del brote de COVID en un ambiente cerrado. Es decir, se tenían 3.711 personas a bordo, de las cuales se mantuvieron en cuarentena para de esta forma también evitar que estos salieran y evitaran más el contagio, y de otra forma poder estudiar. Entonces, en este brote, en este crucero, donde casi todos los pasajeros y el personal fueron examinados para SARS-CoV-2, y aproximadamente un 17%, como 17.9% de la población a bordo dio positivo al 20 de febrero. Aproximadamente la mitad de los 619 casos confirmados de COVID eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. Entonces esto nos habla de que incluso pacientes de estas personas pudieron haber subido, ya tenían como tal este virus, no manifestaron ningún síntoma, sin embargo comenzaron a infectar a todos estos pacientes. Entonces esto es importante que lo conozcamos en general para saber que podemos ver a una persona que aparentemente no manifieste los síntomas, lo podemos ver en unas condiciones bastante normales. Sin embargo, esta persona puede ser portador del virus y puede contagiar a personas que sí lo pueden manifestar de una forma quizás leve, o irnos a los extremos y que esta lo presente de forma grave. Bueno, como tal, para el diagnóstico de esta enfermedad, debemos de considerar primero que el paciente cumpla con algunos criterios clínicos para poder determinar y decir, este paciente sí es candidato, sí requiere la prueba, porque cumple con estos criterios. Entonces, para la posibilidad de COVID, debe considerarse en pacientes con fiebre de reciente aparición y o síntomas del tracto respiratorio, donde se considere cualquiera de las siguientes condiciones en los últimos 14 días. Ya sea que reside o que ha viajado dentro de los 14 días anteriores a un lugar donde hay transmisión comunitaria del coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo severo. En este caso hablamos de que haya viajado a un país en el cual actualmente esta infección se manifieste, por ejemplo, con mayor número de casos. Es decir, que acabe de tener en la actualidad, por ejemplo, un viaje reciente a Washington, a Nueva York, donde pues sea un factor importante, y que el paciente al regresar básicamente empieza a manifestar
estos síntomas, ¿no? O que ha tenido contacto cercano con un caso confirmado sospechoso por COVID en los últimos 14 días, en los 14 días anteriores, ¿no? Incluso a través del trabajo en entornos de atención médica. Y cuando consideramos un contacto cercano, es decir, cuando está cerca de 2 metros, 6 pies de la persona con COVID-19 durante más de unos 15 minutos. Es decir, si un familiar está atendiendo a un paciente con COVID, y bueno, no utiliza sobre todo un equipo de protección personal y que sobre todo este familiar o esta persona haya estornudado y que estas secreciones hayan estado en contacto con esta persona que no haya estado protegida. Entonces ahí podemos hablar de que si a los días, aproximadamente el periodo de incubación que tienes de 5.1 días, comienza a manifestar síntomas este paciente posterior, entonces, y tiene este antecedente, es importante que consideremos realizarle esta prueba. Bueno, como tal, las pruebas que se tienen, como tal que se han recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es la recolección de una muestra de torunda nasofaringea y puede haber un hisopo, básicamente como un cotonetito orofaringeo, que de ser tomado, pues deberá ser colocado en el mismo sitio, en el mismo frasquito donde se colocó también la prueba nasofaringea, ¿no? Tenemos dos pruebas, que es la bueno, en este caso son dos pruebas, perdón. Tenemos dos pruebas, que en este caso es la reacción de cadena en polimerasa transcriptasa inversa, que es el RT-PCR, que es una prueba positiva, confirma el diagnóstico. Y la ELISA, que es básicamente un ensayo de inmunoabsorción ligado a una enzima, donde son pues técnicas de biología molecular que se utilizan para la detección de virus, en el cual en la PCR que hablamos, pues lo que se hace es que es una técnica como tal de biología molecular, donde por medio de, se genera como tal una gran cantidad de ADN llamada amplificación, y bueno, en el caso de la PCR retrotranscriptasa inversa, lo hace por medio de una hebra de ARN a ADN por medio de una enzima que se aplica, que es la enzima llamada transcriptasa inversa. Entonces esta generalmente se utiliza como tal para virus, sobre todo ARN, para poderlo amplificar y poder diagnosticarlo. Entonces a partir del número de copias que se genere, por medio de una parte específica o de un componente específico del virus, por ejemplo, que codifique cierta proteína, ya podemos hablar y te confirma pues que este paciente sí tiene, ¿no? esta infección. Y el ELISA básicamente es una prueba de anticuerpos, la cual nos va a indicar que ha tenido anteriormente pues una infección. Por lo tanto, la PCR retrotranscriptasa inversa es una prueba viral que indica si tiene la infección, y la ELISA es una prueba de anticuerpos que indica si ha tenido anteriormente la infección por medio ya de la formación de anticuerpos, que estos se van a presentar semanas después de la infección. Cuando se realiza la PCR, si las primeras pruebas son negativas, se deberá tomar como tal una segunda para poder descartar que el paciente pues sí no tiene este virus, ¿no? Esta es la muestra que se toma, el hisopo nasofaringeo. Vemos cómo se introduce hasta la parte posterior de la nariz, se introduce, de ahí se toma la muestra. Esta se coloca posteriormente en un frasquito para enviarse, en este caso, al laboratorio. Y si se toma una muestra orofaringea, como ya mencionábamos, también se debe colocar en ese mismo frasquito, ¿verdad? Después, bueno, como tal para el diagnóstico, quizás eso es un poquito más técnico. Esta es una opinión que nos brinda el JAMA, bastante interesante, donde vemos como tal la línea continua, que es un poquito como azul, donde nos habla que los pacientes a los cuales se les toma esta muestra y que se les va a aplicar la detección de ARN viral por PCR retrotranscriptasa, perdón, actualmente pues es la prueba más confiable y de uso más común para COVID. Pues como ya comentamos, se realiza por medio de hisopos nasofaringeos. Y bueno, el ARN viral en el hisopo nasofaringeo se vuelve detectable, si alcanzamos a ver, se vuelve detectable desde el primer día de los síntomas, y alcanza su punto máximo dentro de la primera semana. Si vemos,
de la aparición de los síntomas. Posteriormente, la positividad empieza a disminuir más como en la semana 3 hasta que ésta se vuelve indetectable. Entonces, por eso es que esta se recomienda como tal y es la más utilizada porque esta pues detecta desde el inicio de los síntomas. A diferencia, como vemos en la detección de anticuerpos, que es el ELISA que ya habíamos comentado, son las líneas punteadas, que es la morada y la verdecita, en donde vemos que los principales que se presentan es una inmunoglobulina, que es la IgM, donde vemos la aparición de esta, donde se empiezan a hacer detectables, más básicamente empiezan a aumentar a partir de la segunda semana, como empezamos a observar, y vemos cómo estas, bueno, sobre todo la IgM empieza a disminuir, por ahí como bueno, hasta que se hace indetectable, como en la semana 6 o 7, pero vemos como la IgG, que es esta inmunoglobulina, bueno, como tal este anticuerpo que nosotros vamos a detectar, cómo se mantiene constante y es la que posteriormente, una vez que se le realiza a un paciente, nos va a determinar si este paciente ya tuvo esta infección. Entonces, pues, importante, como ya se mencionaban, se hace generalmente desde el inicio, la indicación es desde el inicio, porque si aplicamos el ELISA dentro de las primeras semanas, pues no vamos a detectar nada, o va a salir falso, o el resultado pues no va a ser lo que esperamos, porque estos comienzan a aparecer a partir de la segunda semana, ¿verdad? Esto pues es una explicación un poquito quizás más técnica, pero es importante quizás que lo sepan o que entiendan cómo funcionan estas pruebas. Bueno, como parte importante es que en ausencia de las medidas de prevención efectivas, la gestión actual para controlar la epidemia es la aplicación de cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento físico. Son medidas que se han tomado en la mayoría de los países y que, bueno, son las medidas con mayor evidencia y con mejor evidencia para evitar que el virus se siga propagando. Como tal, si bien sabemos que no se tiene actualmente un tratamiento específico, una vacuna para poder controlar este virus, entonces el seguir estas medidas pues ayudarán bastante en que se eviten los contagios, se saturen los sistemas de salud. Entonces, bastante importante respetar estas medidas que se están brindando. Sabemos que es un problema pues que afecta a todas las familias en los países, como principal afectación pues la económica. Por ejemplo, aquí en nuestro país la cuarentena, bueno, como tal no podemos decir que se ha levantado totalmente, sino que se acaba de terminar una campaña que es la campaña de la sana distancia, pero que a pesar de que ya comienzan a abrir o comienza a haber una reactivación económica, pues las medidas de prevención siguen. Algunos lugares, pues por ejemplo, como restaurantes o ciertos lugares que van a estar abriendo ya sus puertas, van a estar abriéndolas, por ejemplo, hasta el 25% de su capacidad, 50% de su capacidad, con sus medidas preventivas, con el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, la distancia entre las personas. Entonces, son medidas que se tuvieron que tomar, sobre todo por la cuestión económica, que como tal sabemos, pues van más de 3 meses en los cuales pues sabemos que a cierta población pues que tienen un trabajo pues que viven al día, pues afecta bastante, no como a las personas pues como tal que tienen un salario fijo, ¿no? Como tal, el manejo que se ha planteado, pues el manejo puede ser en el hogar, pero cuando estos pacientes o esta infección sea considerada leve y que puede ser aislado en un ámbito ambulatorio, es decir, en su casa. Quedarse en casa e intentar separarse de las otras personas y animales del hogar. Curiosamente, en una revista medicina, el New England Journal of Medicine, publicó como tal la infección a los gatos. Entonces, también es importante pues también el tener ese distanciamiento y tener las medidas preventivas importantes con las personas de su casa, con los animales. Usar cubrebocas dentro del mismo hogar o vehículo o en entornos hospitalarios cuando se vaya, ¿no? Como tal a este medio. Es importante porque, bueno, pareciera que no, pero existen también las quejas de que, bueno, el cubrebocas tiene les complica cierto
para respirar a personas. Bueno, creo que es preferible utilizar un cubrebocas que quizás tenga una ligera dificultad, muy ligera dificultad respiratoria, a realmente tener una importante afectación pulmonar y no poder respirar. Entonces, es importante su uso, ya que si una persona que no está contagiada usa el cubrebocas, pues se protege de las otras personas que quizás pueden estar contagiadas. Ahora, si la persona que no está contagiada y la persona contagiada usan cubrebocas, pues podemos hablar de que la probabilidad de que éste se infecte sería casi nula. Entonces, es importante el uso. La desinfección de superficies frecuentemente tocadas, sobre todo si el paciente o un familiar ya está confirmado o tú eres el caso, es importante que todo aquello que se esté tocando, por ejemplo las manijas, las puertas, mesas, los vasos, hay que tenerlos pues en constante desinfección, hay que tener esa área limpia, desinfectada para evitar que los demás miembros de la familia se vayan a infectar. Los pacientes podrán interrumpir el aislamiento en el hogar si hay, es decir, por ejemplo, ya fuiste confirmado como COVID, como una infección leve, tu manejo va a ser en tu casa. ¿Cuándo puedes interrumpir el aislamiento? Bueno, esto se lleva a cabo cuando hay una resolución de la fiebre, es decir, que ya no presentes fiebre, sin el uso de medicamentos que se utilicen para reducir la fiebre, ¿no? La mejora de los síntomas respiratorios, que no presentes tos, falta de aire, y que tengas resultados negativos en un ensayo molecular, como ya mencionábamos, al menos 2 muestras nasofaringeas consecutivas, recolectadas con una separación de 24 horas. Obviamente también aquí tener en cuenta que todo esto siempre debe ir de la mano y con la previa indicación del médico tratante. No por tener esta información es de que, no, pues ya me siento así, voy a salir. No, siempre hay que tener esa comunicación constante con el médico tratante. El manejo en la atención hospitalaria, hacía grandes rasgos para mencionarles, es que bueno, los pacientes graves necesitan oxígeno. Se han utilizado, por ejemplo, oxígeno alto flujo y ventilación con presión positiva o no invasiva, es decir, hablamos de que se les colocan unas mascarillas que son en este caso nasales o faciales, o incluso hay unos cascos que se pueden utilizar para esto. Sin embargo, pues es una controversia básicamente y se han omitido en algunas ocasiones debido a que si el paciente, por ejemplo, llega con una condición en el que tiene flemas o está tosiendo así de forma productiva, al presentar esto y al estar un personal de salud y que reciba estas gotitas de saliva o que este paciente como tal, propague, se puede infectar. Entonces, la atención pues es un tanto especializada, hay ciertos manejos, protocolos que se tienen en cada hospital, guías que se han estado realizando de forma internacional para la práctica, para que estos se puedan llevar a cabo, cuál es la mejor forma para que el personal de salud no se infecte, porque pues también es un problema también a nivel internacional que tenemos, más allá del contagio de la mayoría de la población, el que se esté contagiando el personal de salud, porque básicamente pues son las personas que se encargan de manejar esta situación. Los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda se justifica la intubación con ventilación mecánica, que bueno, es una técnica que se está utilizando en la mayoría de los pacientes que se complican. La mayoría del personal de salud pues está obviamente altamente capacitado, sobre todo los que se encuentran en las unidades de terapia intensiva, para poderles dar este manejo, pues. Algunos fármacos que se han estado utilizando, por ejemplo, el Remdesivir, que es un antiviral, que si bien se ha utilizado en otros virus como el ébola, pues aquí como tal en un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine, en 1050 pacientes mostró menos tiempo de recuperación comparada con un placebo, pero sin diferencia en la mortalidad. Entonces aquí se pone un poquito en la balanza de si se puede seguir utilizando, no se puede seguir utilizando, los costos, etc. Y bueno, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que bueno, realmente este fue un boom al inicio de este virus, porque si bien son fármacos que se utilizan para tratar parásitos, en este caso son antipalúdicos, se creía que se tenía cierto efecto sobre los pacientes con infección con SARS-2.
por algunos mecanismos que tienen a nivel celular. Sin embargo, actualmente pues, se encuentra dudosa su aplicación o la mayoría del personal de salud se encuentra a expensas de cuáles van a ser las modificaciones de estas guías porque ha tenido ciertos resultados no favorables, por ejemplo, algunos asociados a mayor mortalidad, afectaciones cardíacas, etc. Entonces, pues se encuentra en duda. Otros antirretrovirales como el lopinavir y el ritonavir, con nombre comercial Caletra, que bueno, también se ha estado en prueba. Y bueno, a otros fármacos que se han estado como tal utilizando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues bueno, no hay un fármaco específico para atender a esta enfermedad. La vacuna, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, en The Lancet, una revista médica británica, se publicaron un estudio importante que nos habla de algunas vacunas que ya están en prueba. Hay más de 100 vacunas candidatas en desarrollo, y al menos 8 ya han comenzado o pronto están a comenzar ensayos clínicos. La que señalo aquí en rojo, la vacuna COVID-19 vectorizada de adenovirus tipo 5, AD5, bueno, esta se encuentra en un estudio en fase 1 de la vacuna. Por el momento se ha aplicado como tal y bueno, tiene algunos efectos favorables. No ha mostrado efectos adversos, o bueno, muy pocos efectos adversos, y mostró evidencia de aumento de anticuerpos a los 28 días. Entonces, esperemos, y esto, pues bueno, ahora sí que una luz al final del túnel, esperemos, para ver si posterior a esto se aprueba, se puede poner en aplicación, y a partir de esto, pues se recomienda a nivel internacional su aplicación. Entonces, recordemos, hay varias vacunas que se están probando, esperemos ver cuál de estas será la que se aplicará o cuál es la que tiene un mejor resultado. Y bueno, lo importante al final de esta breve información que vimos son las recomendaciones. A final de cuentas, como les digo, es lo importante con lo que nos debemos de quedar en esta charla, y son recomendaciones que aparentemente parecen ser pues básicas o sencillas, pero que tienen muchísima importancia, y que la evidencia actual nos dice que esto es lo importante para evitar la propagación de este virus. Lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto cercano, ya sea si estás con un familiar contagiado, o incluso si sales a áreas públicas, también evitar un poquito ese contacto cercano. Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela, con el cubrebocas, para la cara al estar rodeado de personas. Cubrir la boca al toser y el estornudar, en este caso con la parte anterior, antebrazo. Limpiar y desinfectar las áreas en las cuales se han estado en contacto uso, por ejemplo, los celulares, como ya mencionábamos, las mesas, las manijas, etc. Y monitorear su salud, estar al pendiente de los casos que de los síntomas que pueda llegar a manifestar, si sabe que realmente ha estado en contacto con alguna persona con estos síntomas, si ha viajado anteriormente y comienza a manifestar estos síntomas, para poder asistir a un centro de atención médico donde le puedan brindar pues estas pruebas. Bueno, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber tocado un espacio público, estado en un espacio público, o después de sonarse la nariz y toser o estornudar. Desinfectarse las manos, un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol, en dado caso que por ejemplo se cuente con agua y con jabón. Hay que cubrir todas las superficies de las manos y frotarlas hasta que se sienta que pues estas quedaron secas. Lo más importante, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado antes las manos. Recordemos, eso puede ser el medio de transporte para nosotros llevar el virus a nuestra cara y que a partir de ahí nos infectemos. ¿Cómo llevar a cabo este lavado de manos? Pues recordemos los pasos que nos sugiere la OMS. Hay que tenerlo muy presente. Recordar que la duración de todo el procedimiento puede durar de 40 a 60 segundos. Importante, entre los dedos, las uñas, que todo quede completamente limpio. Hay que seguir estas recomendaciones. Por ahí queda la fuente para que puedan revisarla si en algún momento no la han revisado. Evitar el contacto cercano, mantener la distancia de 2 metros entre personas enfermas y otros miembros del hogar, como les comentaba. Mantenga la distancia de otras personas fuera de su hogar. Algunas personas no tienen síntomas, pero como ya comentamos, pueden propagar el virus.
no se reúna en grupos. Hay que evitar ahorita, en estos tiempos, sobre todo, realizar fiestas, reuniones, donde pues estemos personas que incluso no sepamos de dónde vengan, que incluso ellos puedan venir ya con ese virus. Y mantenerse alejado de los lugares pues muy concurridos. Obviamente ahorita también se tienen cancelados, por ejemplo, conciertos, evitar, por ejemplo, en estas ocasiones asistir a lugares como los templos o donde existan congregaciones masivas, a final de cuentas. Cubrirse la boca y la nariz. Usted puede propagar el virus incluso si no se siente enfermo, como ya comentamos, los casos asintomáticos. Todos deberán usar cubrebocas cuando salen de casas, por ejemplo, a realizar algunas actividades indispensables, por ejemplo, ir al súper o otras condiciones, pues en las que sí se tenga que utilizar propiamente. Entonces hay que tener en cuenta, hay que utilizar el cubrebocas cuando salgamos de casa. No importa que sea 1 cuadra, 2 cuadras, hay que llevarlo, es muy importante, es de vital importancia, como ya les comentaba, para evitar el propio contagio o que ustedes puedan llevar este virus a su familia. Y bueno, no usar las mascarillas destinadas a los trabajadores de la salud, como por ejemplo el cubrebocas N95, debido a que, bueno, los insumos, recordemos que se están terminando en los distintos sectores de salud, son indispensables para los que realmente trabajan en un área médica, a menos pues que esté indicado por su médico tratante. Hay que limpiar y desinfectar diariamente las superficies, como ya comentábamos. Aquí están algunas de las recomendaciones: interruptores, barandas, escritorios, teléfonos, teclados, y utilizar un desinfectante de uso doméstico. Deben ser productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental. Aquí en esta diapositiva les dejo el link para que puedan ingresar. Ahí están los nombres comerciales y en algunos hasta el precio que están recomendados para que pues tengan una desinfección, o sea, un desinfectante pues básicamente que tenga una buena efectividad. Monitorear su salud, esté atento a los síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, y recordando los antecedentes que ya le había comentado: si estuvo en contacto con alguna persona, un viaje reciente, contacto con alguna persona que tuvo un viaje reciente a un lugar que se considera de alta contagiosidad. Controle su temperatura si presenta síntomas. Y recordar, no tomar la temperatura, por ejemplo, si acaba de correr, hacer algún otro tipo de ejercicio, porque pues generalmente la temperatura tiende a elevarse con este tipo de movimientos. Y también les dejo aquí un link muy importante para seguir la guía que nos brinda la CDC, el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Bastante importante, usted se mete a esta página y le va a aparecer esta pestaña, donde en la parte dice autoverificador. Entonces, considerando que usted o sienta estos síntomas, tenga antecedentes importantes, le da un autoverificador y ahí rápido alguien se pone en contacto con usted para aclarar algunas de sus dudas. Por ejemplo, aquí donde dice: hola, me llamo Clara, estoy aquí para guiarlo a través de autoverificador de COVID. Entonces, durante la evolución puede actualizar algunas condiciones, aquí algunas características que ya menciona, y te comienzan a hacer esas preguntas para que vean si realmente, pues, con base a tus síntomas y lo que existe en la evidencia, pues puedes presentar este virus, ¿verdad? También tener muy en cuenta, generalmente en la mayoría de los países, pues se cuentan con números de teléfonos, también como un asistente en línea, básicamente, que te está indicando, pues, qué probabilidad hay de que tengas esa enfermedad, y seguir esas indicaciones, informarnos, tener en cuenta esos números. También la información que nos brindan también las dependencias de salud, tenerlas muy en cuenta y llevar esa información sobre todo pues a los hogares y a los conocidos. También cuándo buscar atención médica de emergencia, por ejemplo aquí menciona, sobre todo cuando tenga dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para en fin, esta página brinda bastante muy buena información que sin duda alguna nos ayudará a determinar si asistir o no por ejemplo, a un centro de salud, a un hospital, para que se nos realicen las pruebas. También es importante informar al centro de salud o al hospital al que
llegará para que hagan la prueba, avisarles de que usted irá para realizarse esas pruebas. Posterior a eso, si usted sale positivo para el virus, ahí mismo en esta página, es importantísimo y realmente lo tenemos a la mano, vienen muchas recomendaciones para evitar el contagio a la misma familia. Y sí, básicamente, pues información bastante importante y necesaria hoy en día. Muy importante que tengamos en cuenta que, bueno, este virus llegó y llegó para quedarse. Es un virus en el cual, pues, de pronto se está tratando de controlar en diferentes países. Hay países que ya han reportado, como España, días sin casos. Otros países como Nueva Zelanda, donde el virus básicamente ha dejado de infectar. Y considerando que lo importante de todo es básicamente una ayuda colectiva entre personal de salud, entre las mismas personas, todas los países, las sociedades, cualquier comunidad, en seguir estas indicaciones. Son indicaciones pues básicas, pero es que sin duda alguna van a tener un efecto importante en el impacto de este virus. Se han tenido en la actualidad, sobre todo aquí en México, hemos visto algunos problemas en los cuales pues las personas, a pesar de la magnitud del virus, siguen creyendo que el virus no existe, que el virus es creado por un laboratorio, por China, que por conflictos económicos entre China y Estados Unidos. En fin, cada quien tiene una teoría de conspiración. Aquí también es importante vacunarnos contra la desinformación. Es importante tener en cuenta que el virus está en el medio, el virus está muy presente, y tener en cuenta que si nosotros no conocemos un caso o una persona, un familiar cercano infectado, no se necesita ver para creer. Aquí lo importante es que si no hay un caso cercano en tu comunidad e incluso en tu estado, es porque las cosas se están haciendo bien o no ha llegado a ese caso. Entonces, creamos, el virus está teniendo un impacto bastante negativo a nivel mundial y bueno, lo menos que podemos hacer es seguir estas indicaciones para poder evitar más contagios y poder sumarnos a todas esas personas que trabajan pues día a día en las trincheras, como son los médicos. Bueno, de antemano, esta es una explicación y una ponencia, grandes rasgos de qué es lo que ha estado pasando con el coronavirus, qué es, como ya mencionamos anteriormente. Y bueno, aquí les dejo mi número de teléfono y mi correo electrónico para cualquier duda que tengan, estamos para contestarles. Va a ser ahora sí que las 24 horas del día. Generalmente puedo contestar a esas horas. Entonces, pues quedo a sus órdenes. De verdad, es un gusto haber participado de nuevo en esta feria internacional, en este telemaratón. Y pues nada, esperemos seguir participando en ediciones posteriores. Y bueno, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde, noche. Buen día, mi nombre es Luis Fernando Hernández Velasco, docente de la Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, soy Rafael García Ramírez, docente de la Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec de la Universidad de Guadalajara. Debido a la contingencia, ahora les presentaremos de manera virtual la conferencia Trabajar por proyectos es educar por competencias. Trabajar por proyectos es educar por competencias. La enseñanza de la física en México en el nivel superior puede ser tipificada como tradicional. Los profesores de física del Bachillerato General por Competencias juegan un papel activo en el desarrollo de estas actividades relacionadas con la investigación científica. En el nivel de educación media superior, los programas de ciencias tienen como objetivo primordial estimular a los estudiantes a desarrollar la capacidad de observar, preguntar, ganar confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas. La enseñanza de la física desempeña una función importante en el desarrollo de destreza de observación, análisis cualitativos y cuantitativos de fenómenos físicos. Bajo este enfoque, entonces, el aprendizaje basado en proyectos de investigación resulta ser una excelente estrategia.
El alumno es el principal protagonista de su aprendizaje y es quien debe tener predisposición para aprender. Ausubel, 1978. El docente es ahora el facilitador y el orientador. Él es quien debe diseñar las estrategias de enseñanza y organizar actividades que se constituyan en verdaderas actividades para aprender. Brunner, 1972. Bajo el modelo de enseñanza por competencias se ajusta perfectamente el trabajo por proyectos. No llevarse a la práctica eso es lo medular de la problemática de la enseñanza de la física y de otras ciencias. A partir del planteamiento de hipótesis y experimentando es como el ser humano ha avanzado en el conocimiento del mundo científico. Hay que destacar la necesidad de implementar técnicas y procedimientos que favorezcan el vínculo entre la teoría y la práctica. Cualquier proceso es susceptible de mejora, así es también con la enseñanza de la física. Existe la necesidad de realizar cambios en las prácticas docentes. No es fácil adquirir competencias mediante los métodos tradicionales basados en el profesor. Para ello se requiere un aprendizaje activo donde la implicación de los alumnos juega un papel fundamental. Aprender haciendo debe de ser la premisa a seguir. No podrán aprender a planificar si nunca lo hacen porque somos nosotros quienes planificamos todo por ellos. No desarrollarán habilidades de gestión de la información si las únicas fuentes que utilizan son libros de texto y apuntes de clase. Se deben desarrollar e implementar estrategias para que los alumnos puedan construir esquemas de conocimiento que les permitan adquirir una visión de la realidad superior a un saber cotidiano y los acerquen al conocimiento elaborado en la comunidad científica. Los trabajos de desarrollo de modelos y prototipos con su correspondiente investigación en la física contribuyen un excelente recurso para la enseñanza. ¿En base a qué? Se establece contacto con la realidad cotidiana de nuestro alrededor a fin de que lo conozcamos mejor. Constituyen una fuente inagotable de recursos a los jóvenes para que incorporen el conocimiento científico a su vida cotidiana. Ayudan a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas a partir del desarrollo de sus proyectos. En el nivel medio superior, cuando se imparten las clases de física, se hace en forma fraccionada. Quiere decir que en unos casos se utiliza el laboratorio y se imparte teoría, y al final se trata de hacer un experimento o una demostración. Este proceso, unido al método expositivo que se usa exageradamente, da como resultado un aprendizaje corto, incompleto y repetitivo, logrando que con esto el no entender el significado de lo que se quiere aprender ni su utilidad para explicarse en la vida diaria. La concepción se ha identificado con la formación cultural del estudiante. Lo integran los componentes, la lógica nociológica de la física y la lógica interpretativa. La relación entre estas dos componentes es lo que se requiere para la relación de la física con el mundo que le rodea. Este sería el segundo subsistema. La física debe contribuir no solo a la formación de personas informadas, sino con otras características que le permiten comprender su realidad para así poder transformar hacia algo superior. Por esto es que se debe trabajar en la formación cultural y pensar sobre las diferentes teorías, las situaciones científicas que dieron lugar a más cuestiones culturales. Si se parte de las percepciones del alumno, aunque sean conceptos erróneos referente al estudio de la física, puede provocar en él una contradicción. Por esto es que se le debe de ayudar a encontrar el conocimiento real e instalarlo para que le agrade el estudio de la física y que le sea significativo. La motivación es súper importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no existe, no hay interés y por lo tanto la física no tiene importancia para el estudiante.
pero esto es que el aprendizaje de la física se logra cuando es significativo en la práctica, en la realidad, si se parte de las vivencias que los alumnos tienen, de cuando encuentran el sentido, porque ven su aplicación y su uso, teniendo así la realidad del conocimiento. El sentido de formación científica y humanista se logra teniendo una didáctica con una formación integral, y esto se logra con la metodología utilizada, ya que permite ver qué proceso es el que será más apropiado para lograr que el alumno siempre busque las bases de una formación real, logrando ser acertado en sus conocimientos adquiridos. El alumno y el profesor no podrán alcanzar sus logros en la materia de física si no tienen una fuerte relación, ya que siempre deben ser claros los aprendizajes de las leyes, principios, teorías y la forma de impartición de la materia. Esto propicia que se pueda hacer una buena construcción de la unidad del estudio de la física. ¿Qué hacer para la formación conceptual metodológica? Entender los procesos y conceptos físicos por tema y cómo se relaciona con los demás. Creación de habilidades fortaleciendo la observación, argumentación e interpretación. La importancia de las leyes estudiadas para poder lograr conocimientos significativos y con objetivos determinados. Formación cultural, que es el segundo sistema alterno o subsistema, que es el conocimiento para poder realizar el trabajo en un área científica. Al utilizar los conocimientos físicos se deben de utilizar en la mejora de problemas. Con esto es que debe de haber una apertura para la opinión de la sociedad para valorar su beneficio o perjuicio de este conocimiento. Durante la experiencia, se puede inferir que los alumnos muestran una tendencia al desarrollo de habilidades. Las posibilidades que tienen de reflexión crítica y autocrítica denotan mejoría debido a que los estudiantes se ubican en las tareas, reflexionan, valoran y utilizan el conocimiento que han adquirido vinculándolo con actividades y situaciones prácticas de la vida diaria en su contexto social en el que están y viven inmersos en su cotidianidad. ¿Qué es un modelo y qué es un prototipo? Modelo. En el área de ingenierías se conoce como modelo físico a las construcciones en escala reducida de obras de ingeniería para estudiar su comportamiento y mejorar su diseño. Prototipo. Primer producto funcional adecuado para enseñar o instruir, se puede definir en cuanto a su desarrollo como el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta de aprendizaje. Proyectos, más que una palabra, un estilo de vida, una motivación, una manera diferente de aprender. Inicié creando proyectos y al final los proyectos me crearon. Muchas gracias por su atención.